Bien, esto es una nueva puesta en contacto con ustedes. Espero que esto esté saliendo bien. Eh, Hoy quiero hacer un par de comentarios, eh, algunos administrativos, otros más de trabajo, pero que todos son importantes. Lo primero que quería decir es que, bueno, me da la impresión de que se va pudiendo armar a una especie de atmósfera de trabajo con preguntas que me parece que es lo más sustancioso del asunto. Eh, Veo que se sube ya la bibliografía, así que le agradezco mucho a todos los que colaboran en relación a eso. Y bueno, quería hacer un par de comentarios respecto a esta cuestión de ir armando un trabajo, porque en realidad se acuerdan que esto surgió en reemplazo de un dictado presencial de un seminario pregrado, y solamente de ese seminario pregrado vamos a tratar de mantener como el hilo del programa para despuntar el vicio de tratar cuestiones del psicoanálisis de Lacan. Eh, a fin de la vez anterior, un integrante del grupo, Nicolás Fogel, me comentó, me acercó, digamos, una diferencia. ¿Se acuerdan que estábamos trabajando la cuestión de la apertura de la sección clínica? Yo les decía que antes de ese famoso comentario de Lacan adjudicándose la propiedad del inconsciente y dejando a Freud como una especie de contexto sobre el cual se asentaba el inconsciente de Lacan. Eh, yo les decía que había que revisar este, eh, lo que venía diciendo antes y lo que sigue diciendo después. Eso también, como es acá hablamos de la clínica y estamos hablando de una clínica inspirada en Lacan. Bueno, siempre convienen las consideraciones clínicas, ¿no es cierto? Es decir, del mismo modo que cuando uno trabaja, si alguien dice algo, hay que ver qué se venía diciendo antes, porque si no queda absolutamente descontextuado y puede producir eh, tal vez una especie de cortocircuito que, bueno, después, sobre todo cuando pensemos la cuestión del fantasma, me parece que vamos a estar acercándonos a esta cuestión de eh, tomar en cuenta siempre el diálogo. Por eso todo lo que es lazo, discurso, es lo decisivo. Eh, Nosotros en el modo en que nos enseñaron, por lo menos a mí, no se ponía tanto hincapié en el lazo, sino en lo que decía el paciente, como que lo único valioso era lo que el paciente decía, y hasta respetándolo en un sentido de que no se le podía preguntar nada que no tuviera que ver con lo que el paciente decía. Era una especie de fanatismo, eh, de respetuosidad literal. Entonces, si uno hacía un comentario y se decía, bueno, pero eso
no lo dijo el paciente, por supuesto, no se trata de que si el paciente está hablando de algo, comentarle cuáles son los equipos que van a descender en la Superliga, qué sé yo, o sea, si es, esa es una preocupación mía, eh, si es que no estaban hablando, no sé, específicamente de eso, pero quiero decir, lo interesante de eh, ver el contexto en el cual se dice e incorporar, esa es la idea, el diálogo, es decir, no solamente retener lo que dice el paciente, sino lo que vienen diciendo, es decir, las anotaciones del analista, es decir, es un discurso que es una mezcla entre analizante y analista. Tomarlo exclusivamente o quirúrgicamente como lo que dice el paciente, bueno, eso obedece a otras particularidades que ya la vamos a ir viendo. Pero bueno, quiero decir que este compañero Nicolás me acercó, yo había hecho notar que Lacan, antes de decir que el inconsciente era de él, habla de la topología, o sea, de que toda lengua, cualquiera que sea, dice, es goma de mascar. Yo le decía que siempre la referencia a la lógica de la goma o a la lógica de caucho en Lacan hace referencia a la topología, ese capítulo de la matemática que trabaja lo que se llama el análisis situ, o sea, la, eh, la cuestión de las superficies. Eh, y eh, les decía que era elástica, esa es la palabra que usé yo. Nicolás me hablaba, me contaba que en la física hay una diferencia entre plástico y elástico, y que, digamos, algo elástico es algo que si uno lo estira, cuando deja de ejercer la fuerza, vuelve eh, a su tamaño habitual, y que en cambio plástico era algo que si uno le aplicaba cierta deformación, quedaba eh, de esa última manera, no se retrotraía. Y si no, era más pertinente pensar que la lengua no era elástica sino plástica. Yo estuve de acuerdo, me parece que sí, inclusive la topología tiene que ver con eso, con la cuestión de la deformación continua de algo. Una superficie se puede deformar continuamente, o sea, sin producir cortes ni pegados, y llegar a otra figura, a otro tipo de superficie que aparentemente desde el punto de vista de la forma sería muy distinto, pero que estructuralmente es la misma superficie. Eso es importantísimo en relación a no trabajar en la clínica con la cuestión de la forma, sino apuntar a ver qué estructura discursiva está en juego, porque a veces las formas pueden presentarse de distinto modo, pero lo que conviene siempre es apuntar al orden de lo estructural. Así que les quería comentar esto que me sirvió, que me acercó Nicolás. Después, eh, Romina Gianfelici me hizo un comentario también pertinente respecto de la cuestión de no, que yo les comentaba, de tratar de suspender el sentido común en la clínica. Yo me pedí alguna referencia respecto de eso, de Rodrigo Cartagena. Rodrigo también este, aportó al respecto. Bueno, esto lo vamos a mantener todo el tiempo, porque yo le decía, Lacan recurre a la topología,
o a ciertas figuras topológicas, fundamentalmente para plantear eh, algo contrario. Las figuras topológicas, esas que ustedes vieron, son por lo general complicadas. Eh, ¿Por qué? Porque desafían el sentido común. Eh, Vamos a estar en esa dirección siempre, porque me parece que justamente lo novedoso de Lacan es plantear una clínica que eh, está sostenida en justamente un ataque frontal al sentido común. Y me parece que en eso también radica la parte de la dificultad para eh, comprender a Lacan. Ojo, no quiero decir que sea fácilmente comprensible el discurso de Lacan, al menos para mí no lo es. Pero que si uno trata de ir siguiendo fundamentalmente la cuestión de las referencias, siempre, o sea, planteando el contexto, se puede ayudar mucho y extraer un quehacer clínico que justamente va en contra del sentido común. ¿Por qué el 99% de los analistas son freudo-lacanianos? Me parece que es justamente mmm, porque el enganche con Freud le agrega una una dimensión de sentido común que compartida por todos, digamos, todos pensamos que el inconsciente tiene que estar adentro de uno. La mayor parte de la gente lo vincula con algo que tiene que estar en el cerebro. este, y bueno, y también toda la idea transmitida por los freudianos es que todos nacemos con eh, pulsión de vida y pulsión de muerte, y que vamos a querer a sentir deseos por nuestra mamá y rivalidad con nuestro papá, qué sé yo. O sea, todo un andamiaje teórico que, no, que está dado por supuesto, es lo que ya un analista cuenta con eso. A mí me parece que Lacan plantea otra dimensión mucho más aprovechable, este, que va en contra de eso, y por eso es una posición epistémica de la decía diferente, que no se puede conciliar. Eh, Hoy les voy a mostrar, cuando avancemos con la cuestión de concepto, de dónde saca, siempre que habla de inconsciente Lacan, no sé si siempre, por lo menos en este caso, cuando habla de inconsciente, a qué dos disciplinas de referencia remite, que son, yo les decía, en Freud las disciplinas de referencia son la biología y la física, es decir, Freud toma de ahí para pensar su psicoanálisis y su inconsciente. Lacan toma de la antropología estructural y la lingüística, fundamentalmente para pensar su inconsciente. Entonces, son dos conceptos que vienen de lugares distintos. Eh, y hablando de conceptos, le decía, y ya nos metemos en la cuestión, de leer la apertura del seminario 1, porque allí Lacan me caracteriza de alguna manera la idea que tiene sobre concepto. Si lo pudieron leer, les va a ser más fácil. Yo les cuento lo que quería extraer solamente de eso. Eh, Lacan plantea, le leo rápidamente, no más de 3 renglones, así yo considero que si son más de 5 renglones que uno lee en una clase, ya es una invitación
a dormir. Dice, con el psicoanálisis sucede como con el arte del buen cocinero. Fíjense, que sabe cómo trinchar al animal, cómo separar la articulación con la menor resistencia. Es decir, una comparación de tratar de cortar por lo menos resistente. Dice, y acá viene lo que me interesa, es preciso entender que no disecamos con un cuchillo, ¿tá? Sino con conceptos fuertes, ¿tá? Es decir, el modo de operar en la clínica analítica es con conceptos. Dice, los conceptos no poseen, perdón, los conceptos poseen su orden original de realidad. ¿Mm? Parece una frasecita ahí, pero conviene repararlo. Al menos yo quiero contarles que conviene repararlo. Dice, los conceptos poseen su orden original de realidad. ¿Qué quiere decir? Dice, no surgen de la experiencia humana. Si así fueran, estarían bien construidos. Las primeras denominaciones surgen de las palabras mismas. Son instrumentos para delinear las cosas. ¿Estamos? Es decir, para Lacan, en la clínica operamos con conceptos. Los conceptos tienen una realidad particular y dice que no vienen de la experiencia, sino que surgen de las palabras mismas. ¿Qué quiere decir eso? Más que son producto del lenguaje. Dice, toda ciencia entonces permanece largo tiempo en la oscuridad enredada en el lenguaje. ¿Se entiende? Quería pasar por eso porque de entrada esto es algo que a lo mejor les puede parecer qué vinculación tiene, pero hay toda una especie de, eh, sobre todo cuando se habla de la clínica, de realzar que la clínica enseña. La clínica enseña, yo aprendo, los pacientes me enseñaron eso también está dicho por Freud, también está dicho por Lacan, es innegable, pero a mí me parece que, como todas las cosas, al menos en Lacan, dejando de lado Freud, conviene ver cuántas veces dice eso y en qué contexto, cuántas otras veces dice lo contrario, en qué contexto. Yo creo que muchas más veces Lacan siempre está planteando que a la experiencia se va con los cuchillos de los conceptos, es decir, uno no va en crudo a escuchar un paciente, ya va con una serie de conceptos, preconceptos, prejuicios, llámenle como quieran, pero es en función de esos conceptos que uno va a disecar. Entonces, conviene retener esto, de que para Lacan los conceptos no surgen de la experiencia, sino que surgen del lenguaje. ¿Mm? No, es decir, es imposible, como comentamos, comentan la gente de Apola, que uno escuchando a un paciente llegue a la conclusión de que eh, la figura del cross-cap es lo que más representa al fantasma. Eso hay que estudiarlo, no hay forma de lograr eso. Estamos, y en base a los conceptos, y una vez caracterizado así, les quería mostrar del seminario 11, la clase 2, que justamente Miller titula El inconsciente freudiano y el nuestro. El nuestro es
fundamentalmente el de Lacan y el de Miller, digamos, en el sentido de que el seminario es de Lacan, pero el texto lo establece Miller. Eh, Fíjense que en ese capítulo, que tiene muchas cosas, pero nosotros lo vamos a aprovechar para ir introduciéndonos en esta modalidad, que yo les digo, eh, en el apartado 1 de ese capítulo, Lacan plantea, yo voy a ir salteando, pero está dentro del mismo párrafo, dice, quisiera que sepan eh, que no pueden imaginar qué grado de desdén o simplemente de desconocimiento para con su instrumento pueden llegar a tener los analistas. ¿Está? Sepan que durante años dediqué todos mis esfuerzos a revalorizar ante ellos la palabra, dice, y que por eso lo tildaron de cierto, eh, dice, eh, alguien obsesionado por no sé qué filosofía del lenguaje. Dice, al meollo del asunto, voy salteando porque me interesa ir al punto, lo llamaré el rechazo del concepto y no de otra manera. ¿Se entiende? Lacan plantea que en la clínica operamos con conceptos, que los conceptos tienen su propia realidad y que esa realidad no viene de la experiencia, sino que viene de las palabras mismas, o sea, del lenguaje, y que lo que él encontró es un grado muy fuerte de desdén para con ese instrumento por parte de los analistas y dice, sería lo que yo denominaría, para ir al meollo del asunto, rechazo del concepto, ¿m? Y no de otra manera. Entonces, en ese seminario justamente, después de plantear eso, dice, entonces yo voy a plantear cuáles son los conceptos que yo creo que están en el fundamento del psicoanálisis. Y entonces plantea los famosos 4 conceptos que, como todos ustedes saben, son inconsciente, repetición, transferencia y pulsión. Dice que los sacó de Freud, que son conceptos fundamentales de Freud, pero los saca Lacan. Son 4. ¿Está la represión? No está la represión. ¿Está? No está. ¿Se equivocó Lacan? No sé. Él lee en Freud que los conceptos fundamentales, o sea, los conceptos necesarios para que la teoría no se caiga, son esos 4. ¿Qué más aporta el capítulo? Aporta varias cosas. Dice que eh, va a trabajar primero inconsciente y repetición, después transferencia y después pulsión. Dice que la cuestión de la pulsión no puede ser abordada sin antes trabajar con la transferencia. Yo quiero hacer hincapié en esto porque cuando lleguemos al momento de trabajar la pulsión, que es otra de las cuestiones, o sea, decir, bueno, la pulsión en la clínica, ¿se ve o no se ve? En el sentido de si se trabaja y demás, si se ve la pulsión, se trabaja con la pulsión, no. La pulsión es un concepto general, digamos, lo que se trabaja en la clínica son grados de satisfacción y grados de insatisfacción, o fundamentalmente uno detecta algo pulsional cuando hay eh, dentro de una satisfacción una insatisfacción, es decir, no paro de hacer esto, pero la verdad que a mí no me gusta esto que estoy
haciendo. Ahí es donde está lo pulsional, en esa eh, imbrincación entre lo eh, placentero y displacentero. Ya vamos a meter, no, no se preocupen, yo estoy adelantándome en algunos puntos. Eh, lo que quería mostrarles acá, si ustedes lo siguen, es, decía que lo que conviene ahí retener para más adelante es por qué Lacan dice que para abordar la pulsión, que inclusive dice que un concepto escabroso, que él entraría con mucho cuidado, dice, eh, y esto a diferencia de aquellos que se aventuran en él es el concepto de pulsión, en nombre de referencias incompletas y frágiles. ¿Mm? No sé bien a quién se está refiriendo en este contexto, pero sí que él lo plantea como que para abordar pulsión hay que tener cierto... ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque también está la otra cuestión, que es la idea de que todo nos viene de adentro del cuerpo, digamos, y que la pulsión es la expresión, al menos en Freud, es la expresión psíquica de eh, cuestiones corporales, digamos, de algo del orden interno, pero en el sentido del cuerpo. No es para nada la idea de pulsión que va a plantear Lacan, al menos en una lectura posible, ¿no? Que nosotros le vamos a dar a considerar. Y la otra cuestión es que cuando en este trabajo empieza a trabajar la noción de inconsciente, van a ver que habla de hipótesis de inconsciente y siempre tomándolo como un concepto, y dice, eh, la mayoría conoce que he afirmado el inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿no? Dice, lo cual se refiere a un campo, ¿no? Que hoy en día dice nos es más accesible que en la época de Freud. ¿A qué se refiere al campo? Siempre van a encontrar en Lacan esa cuestión. Inclusive hay un texto que se llama Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis. Ojo con el título, yo siempre me confundí hasta que me ayudaron a dar la correspondencia este, correcta, digamos, dice función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis. La función es de la palabra y el campo es del lenguaje. ¿Se entiende? Se trata siempre de la función de la palabra en el campo del lenguaje. Entonces, cuando aparece campo, siempre el campo es el campo del lenguaje. Eh, y cuenta en esa página, en la página 28 en mi edición de ese capítulo, que si lo leen se van a dar cuenta, hace referencia a que ese campo, o sea, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿no es cierto? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que el inconsciente tiene las características de ese campo, que es el campo del lenguaje. ¿Y qué es esa característica de ese campo? Acá empieza a esbozarla. Dice que antes de toda experiencia, algo organiza ese campo. O sea, el campo ese está presente desde el vamos, es decir, la cuestión del lenguaje antecede todo, con lo cual termina con la pregunta, por eso digo, el punto de vista estructural es bastante diferente, porque cuando uno trabaja desde el punto de vista estructural, se hace poco pertinente la pregunta por el origen, porque es lo primero. Entonces, la cuestión del origen que nos desvela, porque yo me acuerdo cuando estaba en el grado siempre venían, profe,
y la identificación primaria es primera, entonces no había forma de salir de que primero era la primaria, después la secundaria, después la terciaria, y no había identificación universitaria, pero bueno, iba en ese sentido, digamos, ¿cierto? Entonces, dice, y fíjense, las dos referencias que hace es una referencia a Levi-Strauss con la antropología estructural y otra referencia a la lingüística, y que coinciden los dos en que dice que eh, antes de toda experiencia algo organiza el campo del lenguaje. ¿Y qué es? De la antropología estructural saca la función clasificatoria primaria. ¿Qué es la función clasificatoria primaria? Dice, aún antes de establecer relaciones que sean propiamente humanas, ya se determinan ciertas relaciones. Esto es fuerte, ¿está? Eh, ¿Y qué es? Que está ante todo. Es la función clasificatoria primaria. Y más abajo lo aclara un poquito más. Dice, lo importante es que en esto vemos el nivel donde algo cuenta, es contado y en ese contado ya está el contador. No se asusten. Lo importante de esto, la función clasificatoria primaria, es ver que Lacan está planteando que antes que nada está ese orden que es tomando de la antropología la función clasificatoria primaria. O sea, hay relaciones que se arman eh, mucho antes de que se inscriba una subjetividad. No es nada extraño ni mágico, es simplemente el orden del lenguaje y ahora vamos a ver qué del orden del lenguaje. Eh, la cuestión de la cuenta, dice, antes que nada hay algo que cuenta, que es contado, en ese contado ya está el contador. Es decir, todo este lío tiene que ver con el uso que hacemos del lenguaje. No sé si se acuerdan cuando estudiaban Piaget, que por ejemplo los líos que se le arman al chico eran a Paul y lo eran los hijos de Piaget con lo que hacían los experimentos, pero a todos nosotros, Lacan da un ejemplo también que, bueno, cuando eh, respecto del tener y el ser, cuando uno habla en términos de ser, se suma y cuando habla en términos de tener, se resta. Es decir, somos tres hermanos, tengo dos hermanos. ¿Está? Eh, la cuestión de la cuenta es esencial para el psicoanálisis. ¿Está? Si no se contara no habría la repetición, es decir, no habría la otra vez lo mismo. ¿Tá? Cuando alguien dice, uy, otra vez lo mismo, es porque lleva una cuenta. Hay otras modalidades o otros lazos donde esa cuestión no está puesta de ese modo. Y la otra referencia dice, es respecto de la lingüística, o sea, toma de las dos para pensar el inconsciente. Dice, la lingüística, cuyo modelo, el modelo de la lingüística, es el juego combinatorio que opera espontáneamente por sí solo de manera presubjetiva. Esta estructura le da su estatus al inconsciente. Paro acá. ¿Se entiende? Cuando empieza a hablar del inconsciente, vamos a ver si esto tiene algo que ver con las representaciones, cosas y demás. Lacan dice, es un campo, el campo es el del lenguaje y que se puede pensar desde la antropología estructural como
la función clasificatoria primaria y desde la lingüística como la combinatoria que opera espontáneamente. Está presubjetivo, es decir, lo que está tratando de demostrar es cómo es ese campo del lenguaje y en qué consiste. Consiste, dice, que ya hay algo que está organizando todo antes de que se escriba ahí cualquier subjetividad. Eso más adelante, no lo voy a desarrollar hoy porque ya se nos va el tiempo, es lo que después va a colocar como eh, el terreno del significante. Es decir, todo eso que organiza, que está antes, es el terreno del significante y que lo va a llevar, digamos, a después plantear que eso solo, eso funciona solo, eso habla. Bueno, me freno acá, espero los comentarios de ustedes, eso es lo que más sirve, esto es simplemente la posibilidad de justamente de dialogar. Eh, nos vamos a juntar, por lo menos le voy a transmitir el próximo viernes a las 2. Yo sé que el próximo viernes es el Día del Trabajador, pero yo igual les dejo el videíto, de todos modos están dispensados y sé que ustedes son trabajadores del saber, lo que quieren es saber, y los felicito por eso y por adelantado por el Día del Trabajador. Entonces, el viernes vuelvo a intentar dialogar con ustedes. Les agradezco mucho y eh, ¿qué conviene leer para el viernes? Si quieren, empiecen a ver, yo creo que ya lo han subido acá al grupo, subversión del sujeto al texto muy complicado, no importa. Empiecen a mirar los grafos, porque nos vamos a entrar, ya que tenemos el, el concepto y que todo se trata de conceptos, cómo se articulan los conceptos, que eso es el grafo. Una articulación conceptual que da cuenta de lo que pasa en un análisis. Bueno, que lo pasen bien. Gracias. Chao.